Hablaremos hoy de Miguel Alejandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia, Nicolás II. Y verdaderamente él fue el último zar, ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría, se declararon dispuestos a dejar de lado disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien. Tras la derrota rusa en Galicia por falta de fusiles, es una de las cosas más difíciles de remediar. Se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. La situación se agravó cuando, en septiembre de 1915, el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército y dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Recuerden ustedes que Alexandra, la zarina, se encontraba, como sabemos, bajo el dominio espiritual de Rasputín, aquel monje, y solo se dedicaba a prácticas supersticiosas, en verdad, para ver si podía salvar a su hijo, el zarevich, Alexis, que estaba muy enfermo. Bueno, el gobierno, en manos de Feodorovna, cayó en completo desprestigio. Por otra parte, Nicolás II tampoco era un buen militar, pues no conocía mucho de estrategia, ni mucho ni poco. Tampoco se lo conocía por un gran valor personal. Así las cosas, Rasputín fue asesinado en marzo del 17. Hemos contado aquí alguna vez cuánto trabajo les dio matarlo. Bueno, después de la muerte de Rasputín, estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado y hubo amotinamientos de tropas. El ministro de Exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era la abdicación del zar Nicolás. La única manera incluso de conservar otra autoridad también zarista era esa, es que el zar abdicara en otra persona, su hijo, lo que sea. O sea, el sucesor de Nicolás sería, pensó el ministro, el zarevich Alexis. Pero Alexis tenía 12 años y tendría como regente a su tío, el duque Miguel Alejandrovich, que era hermano de Nicolás. Así que se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II, el zar, estaba en Pskov, así se llama, su cuartel general. Los mensajeros le llevaron la propuesta del ministro y el zar, que también estaba convencido de que debía abdicar, decidió modificar el documento de tal forma que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel. En vez de ser regente, pasaba a ser el zar. Sabía Nicolás que la hemofilia de su hijo era incurable y sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podía regir el imperio ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II. El original estaba. Efectivamente, el original. Dice, nos la trajo nuestro espía en Rusia. Dice, no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Ya está. Firmado Nicolás, 15 de marzo de 1917. Ahora bien, este hermano del zar, Miguel Alejandrovich, era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado. Vivía en Cannes, ahí en la Costa Azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas, no estaba al tanto del lío que había en Rusia, pero recibió una comunicación que decía, che, sos zar.
Sí, dijo, no sabía nada lo que pasaba en Rusia, pero no le pareció Gran cosa. tan mal ser zar. Dice, ¿qué va a hacer? Puede ser que haya sentido alguna satisfacción, porque en 1911 su propio hermano lo había exiliado de Rusia. Fue por lo siguiente. Parece que sin solicitar permiso al zar, Miguel se había casado con Natalia Sergeyevna, una burguesa divorciada 2 veces. Hubo una especie de escándalo. La emperatriz Alexandra se puso furiosa. Ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Echalo, le dice. Así Bueno. nomás. Y Nicolás lo echó, y allá en su desgracia, se fue a vivir a Cannes, donde vivía como un bacán. Sí. Vivía con su esposa, naturalmente, con la burguesa adinerada. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov, argentino seguramente. Se parece. Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. Dejó la casa que tenía ahí, polenta, en Cannes, y se fue a Rusia. No era un buen momento para hacer zar. No era. En el gobierno todos esperaban grandes aclamaciones de la gente, pero se equivocaron. El pueblo ya no quería ningún Romanov. Las rebeliones y los amontinamientos continuaron. Los hombres de la Duma, esa especie de cámara de diputados que había, hicieron discursos indignados. Y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Asumió, y al otro día abdicó. Duró un día como zar. Pero lo peor del caso es que no pudo volver a Cannes. Quedó atrapado en la maquinaria gubernamental, Claro, sin poder rajar de Rusia. Se retiró a una resistencia y después a una residencia, no una resistencia. Pero después del levantamiento definitivo en octubre, fue deportado a Perm, pero no fue fusilado como el resto de la familia. En verdad desapareció para siempre. Nadie volvió a verlo después del 13 de junio de 1918. Nunca más se supo de él. Es posible que fuera asesinado y enterrado en algún lugar desconocido. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar, Miguel Alexandrovich, apareció en la región de Poltova, en Ucrania, y en poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Y es que por esos tiempos era un tiempo difícil, tiempo difícil. La NEP, la llamada NEP, que era la nueva política económica, que era la política de Lenin, había sido ya objetada, ha muerto Lenin, había sido objetada especialmente por Stalin y por Bukharin, en contra de Zinoviev y, ¿cómo se llamaba el amigo de Zinoviev? Ahora me acuerdo, pero no importa. Era así la cosa. Zinoviev y el otro, Kamenev, estaban a favor de la nueva política económica, que era en realidad la vieja, era la de Claro. Lenin. Y Stalin quería derogarla junto con su aliado Bukharin. Aliado que después sería su enemigo, tanto que 10 años después Bukharin terminó sí. asesinado por Stalin, mejor dicho, ajusticiado por un juicio, etc. Como todos los que estaban alrededor de Sí, ¿cómo Stalin, estaban ¿no? los que estaban Sí, alrededor? sí. El caso es que eran momentos muy, muy difíciles, porque calcularon mal Bukharin y Stalin, hubo hambrunas, un momento muy, muy difícil. Todos los opositores, empezando por Zinoviev, Kamenev, ya Trotsky en decadencia, estaban buscando ver si hacían pie para oponerse a Stalin, cuyo crecimiento y su designación como único secretario y como líder, si bien ya lo era, pero todavía no, en realidad nunca lo fue oficialmente. Pero bueno.
Pero todo eso estaba en riesgo. Y justo aparece este tipo. Justo aparece este tipo en Ucrania, que es un lugar de hambruna también. Y logró gestar un movimiento monárquico que tuvo muchos seguidores. Los campesinos lo escondían a este impostor en sus casas, se turnaban para cambiarlo de lugar, y en Moscú las autoridades avisadas habían enviado emisarios para detenerlo. Aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo al tipo este y prestarle acatamiento en sus sucesivos refugios. Bueno, finalmente la policía lo encontró y lo fusilaron a él y a un centenar de sus partidarios. Lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto era, efectivamente, el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos el impostor juró que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov, pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos. Claro. Fue una resolución terrible, pero estratégica. De este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos duques Miguel. Y chau la restauración zarista y todo lo que... Todo, chau. Es decir, si se resolvía que este no era, es que el verdadero andaba por ahí y podía aparecer en cualquier momento. Así que dijeron con esa tremenda astucia, usted es. No, mire que no soy, es. Y lo fusilaron. Bueno, no supimos nada más, ni del verdadero ni de otros falsos Migueles Romanov. Esta fue la triste historia de que verdaderamente fue el último zar de Rusia. No Nicolás II. Por un día, pero fue el último. Un día solo le duró. Mal negocio hizo este pobre hombre que vivía en Cannes, tranquilamente en compañía de una burguesa adinerada, y corrió para pagar con su vida ese solo día de príncipe que vivió. Así que, bueno, ahí está. También es una historia bastante parecida, aunque más simple, a la de Alex, la princesa alemana, la nieta de la reina Victoria, que se casó con el zar Nicolás II y que fue precisamente Alexandra Fyodorovna, la mujer que también pagó con la vida ese casamiento. ¿Quién le mandaba? ¿Para qué ir a Estaba casa? ahí tranquila en la te vas a corte ir a Rusia? de Isabel de Inglaterra, rascándose todo el día. Sí. A Rusia, a casarse con Nicolás II, un tipo ahí medio raro, y se comió el Los garrón que bolcheviques. se comió. Así que vamos a dedicar esto a la mujer de Miguel, a la burguesa adinerada. Y la mina se quedó allá en Cannes, ¿no fue? La mina creo que se quedó allá, Ay. no vino. La vio venir, dice, mira, Sí. andá vos, Miguel. Me parece que se viene una revolución. Andá vos, Miguel, que acá se viene un comunismo, dijo. Sí, dijo. Ahí sí lo vio venir. Ahí sí fue el surdaje. Y bueno. Y también a los campesinos que fueron a buscarlo al impostor y le llevaban mate a la noche. En Ucrania se toma mucho mate. ¿Se toma mate en Ucrania? Sí. El ucraniano toma mucho mate. Me dijo mi amigo Dimitri, aquel que tocaba el cello, Sí. que en verdad en Ucrania se toma mate y que lo que dicen aquí es mentira. Sí, se toma vodka, otras cosas. No, acá les dicen que en otros lugares tienen otras costumbres. No, mentira, en todas partes del mundo se toma mate. El mate no es algo argentino, sino algo internacional que está en todas partes. A nosotros nos convencieron de que hay algo nacional en el mate, nada más que para insuflarnos un falso orgullo. ¿Cómo puede ser, señor? Pero en realidad hay mate en todas partes. Te vas al Japón, ¿Toma mate? los japoneses tomando mate, lo toman caliente, muy caliente. Por eso La caricia. la expresión que tienen
con las bombillas fruncen. No se le tapa mucho la bombilla al japonés, porque frunce mucho, pero agujero muy chiquito tenían la bombilla La japonesa. Bueno. En Ucrania lo tienen que servir caliente porque si no, Hace tanto frío que... hace tanto frío que en 20 segundos chupás y es hielo el mate. Sí. No sale nada por la bombilla, ¿no? Por más que chupar, no, hay que tomarlo rápido, ¿no? Hirviendo. Casi Bueno. hacen el famoso mate de vapor. ¿Hay mate de vapor? ¿Qué es eso? Y sale un vapor que sale por las orejas. Y va, listo. Bueno, hemos Qué ido curioso, la ¿Eh? historia de este zar por un día. Sí, Por el último día, además del zarismo, porque no cualquier día, sí, el último. sino que fue el último. Qué terrible. Y ni siquiera pudo robar. No. Nada ahí. Bueno, y le Sí, se contamos sabe. todo esto al discotecario. Enseguida nos dio esta que es nuestra canción rusa preferida. Se llama Oiga Doña Ya y es una canción que cantan nuestros amigos de Le Luthier.